Estamos de regreso con mucho más en el programa, 6 de la mañana, 42 minutos, y está conmigo Giancarlo Murillo de Suprofit, ¿verdad? Y vamos a hablar acerca de un tema muy importante. Esto es como algo derivado de la artrosis, ¿verdad? La artrosis, en principio, bienvenido Giancarlo, ¿qué es? Bueno, Araceli, muchas gracias, antes que nada, ¿verdad?, por permitirme venir a hablar de algo que para mí es una pasión, la fisioterapia, y bueno, vamos a empezar hablando un poco sobre qué es la artrosis y luego nos vamos a enfocar un poco sobre el tema en el hombro, ¿verdad? Porque la artrosis puede dar en muchas partes del cuerpo o en muchas articulaciones del cuerpo. ¿Solo en articulaciones? Sí, generalmente solamente en las articulaciones. Entonces, la artrosis es un problema, ¿verdad?, degenerativo, ¿verdad? Como podemos ver en las articulaciones se da un desgaste de ese cartílago hialino donde se está señalando, que permite una disminución de ese espacio articular y comienza a producir dolor por el rozamiento de la articulación, puede ser también por la misma rigidez que produce o por la alteración de los mismos músculos que rodean toda esa articulación en el hombro, que le llamamos el manguito rotador, que está involucrado, ¿verdad?, todita esos músculos que se activan para la flexión, para la extensión, para la rotación. De hecho, el hombro es una de las articulaciones más móviles de todo el cuerpo. Tiene 360 grados, tiene circunvalación, o sea que da una vuelta en todo su perímetro, y además nos permite hacer muchas actividades de la vida diaria. Es una de las articulaciones más usadas en toda nuestra vida, ya que se ocupa en el deporte, se ocupa para la vida diaria, ¿verdad? Entonces, ¿en cualquier actividad que estamos realizando? En casi cualquier actividad está involucrada. Siendo una de estas, de las más utilizadas o involucradas, ¿verdad?, y que tiene esa gran movilidad, también está expuesta a lesiones. Totalmente. O a ciertos problemas que pueden desencadenar dolor. Sí, totalmente. De hecho, es una articulación que es muy frágil también por ser muy móvil. Por ejemplo, constantemente vemos que los beisbolistas o los que juegan fútbol, si tienen una caída, ¿verdad?, entonces se luxa el hombro y puede ser el inicio o la causa de un problema posterior a una artrosis. Generalmente una artrosis viene dada casi siempre por un desgaste que puede haber sido este impacto que tuvo la persona, y luego esa inestabilidad del hombro hace que la cabeza, ¿verdad?, esté rotando de una forma que va gastando ese cartílago. Entonces ahí comienza a tener problemas de dolor las personas y se ven limitadas con la articulación. Nos hacen una pregunta que está muy interesante, sobre todo porque hoy en día hay muchas personas, Giancarlo, preocupadas por ejercitarse, que quizá no van a tener cuerpo de fisicoculturista, pues, pero sí el hecho de estar en mayor actividad, ¿verdad?, de quemar un poco todo lo que consumimos en el día a día. Entonces nos preguntan si la mala ejecución de algunos ejercicios en el gimnasio pudiera provocar problema en el hombro. Sí, totalmente. De hecho, pues, no nos sentimos alegres por eso, pero sinceramente los gimnasios son los que nos dan mucho trabajo, porque viven lesionándose muchas personas por ejecuciones, ¿verdad?, que no están en el plano del eje normal de una articulación, y muchas veces fuerzan un poco más allá del peso que podría resistir las tensiones de los ligamentos que unen estas articulaciones. Lo que hay que hacer, ¿verdad?, ya hablando un poco sobre el tratamiento, es que primero tendríamos que buscar cómo analizar un poco cuál ha sido la lesión, digamos, el plano de la lesión de la persona. Hoy yo traigo un tema sobre tratamientos que se basa en un concepto que se llama Mulligan, que es uno de los, digamos, uno de los conceptos en rehabilitación física con más aval científico, ¿verdad?, y que tiene unos resultados pero muy sorprendentes en los tipos de tratamiento, ya sean de lesiones
traumáticas o también artrosis crónica. Normalmente lo que se basa en este tipo de conceptos es que lo que decimos es que una articulación puede tener algo que se llama fallo posicional, que significa que la articulación no está en el plano correcto ni está puesta en un eje donde ella pueda ir hacia el movimiento y que no produzca el dolor. Me decía Juan Carlos que querías que hiciéramos una especie como de demostración de ciertos movimientos, ¿verdad? O ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, es sencillo, pues, porque nos ayuda ahí a mostrarle a nuestros televidentes, ¿verdad? Entonces, sí. Vamos a ver. Entonces, y tal vez acá, Juan Carlos, puedes hacer el movimiento sí, de la articulación para que los televidentes también... Básicamente, sí. Una de las cosas importantes, ¿verdad?, es que muchas veces las personas, cuando nosotros en fisioterapia tratamos a los pacientes, nosotros los tratamos en la camilla, pero en la camilla las personas no están haciendo el movimiento que tienen el dolor. Así que este concepto se basa en la aplicación del tratamiento bajo la carga del movimiento o el signo comparable del dolor. O sea, por ejemplo, si la persona me dice, a mí me duele cuando el brazo va hacia arriba, ahí es donde yo voy a tratar el problema. Si fuera este brazo izquierdo, yo lo que haría es, baje para mientras, reposicionar con una antepulsión de la cabeza humeral, ahí se siente un poquito, ¿verdad? Y yo voy sosteniendo mientras usted levanta, y yo voy sosteniendo la articulación hasta el punto donde usted me diga si eso mejora, si eso mejora el movimiento, entonces lo seguimos haciendo y repetimos esos movimientos que produzcan un beneficio del paciente. ¿Qué es lo que hace una mejoría en el paciente? Al aplicar esta técnica, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace que él mejore o que siente un poco de alivio? La persona va hacia el punto donde produce el dolor. La cabeza del húmero puede estar demasiado adelante, entonces yo la muevo y eso permite que el ángulo de la rotación sea mucho mejor. Entonces se llama un reposicionamiento de la articulación para que el eje, ¿verdad?, donde rota la cabeza del húmero pueda llevar el movimiento perfectamente. Cuando hablamos de articulaciones, ¿verdad? Otra articulación que es muy frecuente, que dé problemas y mucho dolor es la rodilla. Don Carlos, muchas personas para hacer ejercicio o para hacer actividades, inclusive hay gente que las usa todo el día, utiliza algunas rodilleras, ¿verdad? Que le dan como cierto sostén y presión. Así es. ¿Se puede utilizar algo en el hombro? Este tipo de método igual, y de hecho casualmente lo hemos estado aplicando ya en el centro porque este método, este concepto, lo acabamos de traer reciente. Yo regresé de Costa Rica de esa formación el lunes y ya desde el martes hasta este día hemos estado atendiendo pacientes que han tenido unos resultados sorprendentes, sí, totalmente. Pacientes que podríamos decir con una artrosis severa de las articulaciones que no se podía poner de pie sola, después de unas cuantas manipulaciones, esta persona pudo ponerse de pie con mucha más facilidad. Vamos a hacer una pausa. Okay. Tenemos muchísimos mensajes, hay gente que nos habla de tendonitis en el manguito rotador, una televidente que dice que para realizar los oficios domésticos le duele muchísimo e inclusive ya no puede ni acomodarse de cualquier forma o de forma normal para dormir. Saludos, don Eduardo, ¿verdad? Que dice, quiero que me saluden porque siempre estoy pendiente del programa. Saludos a Gabriel también que nos está escribiendo. Y no solo nos escriben de Managua, don Carlos, mucha gente nos está preguntando ya por el número telefónico y la dirección. Ya le vamos a dar la dirección, ahí aparece el número, ¿verdad? Hay mucha gente acá que habla de sentirse identificada con este tipo de padecimiento, pero que no ha recibido un diagnóstico. ¿Por qué es que dejamos pasar tanto tiempo? Normalmente las personas cuando llegan a hacer algún tipo de fisioterapia o a buscar solución es ya en estados avanzados. Así es. Bueno, de hecho, antes de que se me vaya el tiempo, ¿verdad? Quiero mencionar que tenemos una sucursal en León también, para que las personas que nos ven en León puedan asistir a nuestro centro. Y aquí en Managua estamos ubicados en Bolonia, frente a PriceMart de Unión Fenosa, una cuadra al norte y una cuadra arriba, contigua a la Academia de Ajedrez. Bueno, mira, el hombro, como dijimos, por eso tal vez está siendo tan comentado, porque realmente es una articulación
que muchas veces pasa despercibido. Incluso un dolor, por muy mínimo que sea, las personas no ponen tanta atención, y hay muchas veces que sucede que va disminuyendo la amplitud de la articulación gradualmente, y sin saberlo las personas van quedando limitadas del hombro. Muchas personas comienzan a sentir el dolor, y entonces cuando ya a los 90 grados sienten un dolorcito muy leve, entonces ¿qué hacen? Compensan el otro brazo para hacer más allá arriba del ángulo que ya no lo pueden hacer con uno, y gradualmente se va quedando limitado ese brazo hasta el punto de llegar a una patología que se llama hombro congelado. ¿Qué es eso de hombro congelado? Bueno, el hombro congelado es un problema donde básicamente la persona llega al punto de no poder abrir el hombro o hacer una apertura para echarse desodorante. O sea, ni siquiera el movimiento mínimo. No, ni siquiera el movimiento mínimo, y hay personas que están con el dolor cuando incluso están durmiendo. O sea, el dolor muchas veces va desde los puntos gatillos de la zona escapular, en la parte de atrás del hombro, hasta el cuello, ¿verdad? Y limita muchos movimientos. Entonces ya la persona no puede hacer esto y compensa con todo el tronco, ¿verdad? Y si no pueden levantar el brazo, entonces lo que hacen es hacer movimientos. O sea, ya la vida está limitada con este brazo que ya no lo pueden utilizar. La posición que uno va adoptando para acomodarse a las nuevas condiciones de vida, Así es, lo podría también afectar otras partes del cuerpo. Correcto. Porque al estar, o sea, todo el tiempo como de lado o algo así, por ejemplo, tal vez tenga alguna afectación en la columna. Sí, el mismo problema puede ir, digamos, avanzando a contracturar otros puntos del cuerpo, porque lo que sucede en el hombro generalmente es una compensación que se llama protección. Como hay un dolor, entonces la persona protege la articulación atrapándola en un punto para que no se mueva. Esa contracción sostenida de todos los músculos del manguito rotador produce que la cápsula articular, que tiene un movimiento muy libre, se vaya limitando, y entonces la cápsula se retrae y el hombro cuesta mucho despegarlo. De hecho, en esa patología de hombro congelado, el caso más grave o cómo se puede resolver a veces es una liberación bajo anestesia inducida. Imagínate, duermen a la persona totalmente, ¿verdad? Y le llevan el hombro para liberarlo con toda la fuerza, y a veces hasta lesionan muchos ligamentos ahí también, porque la cápsula está pegada. Entonces, antes de que pues ustedes, ¿verdad?, lleguen a tener un problema de ese tipo, ustedes tienen que buscar cómo hacerse un tratamiento, ¿verdad? Y lo más ideal en estos casos es a través de la rehabilitación física, porque los fármacos en este caso pueden producir una analgesia, pero no están liberando la fascia de esos músculos. Carlos, hay gente que llega a desarrollar como tolerancia a ciertos medicamentos, y entonces por una temporada sí le sirven, le alivian el dolor, pero de pronto ya lo toleran mucho y el dolor ya no se cura con esos medicamentos. En pantalla aparecerá el número telefónico de CEPROFIS para que se pongan en contacto, claro, ¿verdad? Y siempre ustedes están a la disposición de atender a todas. Bueno, y de hecho, pues como a mí siempre me gusta que las personas se animen, vamos a darles un 20% de descuento a las personas que llamen el día de hoy y reserven, ¿verdad?, para la próxima semana. Y ya mañana pues igual tenemos una agenda bastante apretada, así que los esperamos en nuestro centro para la próxima semana o para hoy mismo si acaso tenemos espacio. Perfecto, muchísimas gracias, Juan Carlos. Gracias a usted por habernos acompañado a lo largo de esta hora. Le esperamos a las 8 en punto con mucho más del programa. Claro que sí.